Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy estoy muy contento que tengo una persona que conozco de tiempo atrás y que siempre he admirado y que me da mucho gusto poder tener en el programa. Aparte vamos a hablar de un tema súper interesante, pero bueno, sin más, bienvenido Mario. Gracias. Mucho gusto estar acá, Flaco. Qué bueno tenerte por acá. Y de verdad, todo esto que digo creo que se va a ver reflejado en el episodio. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Pero me gustaría, Mario, que nos empezaras por platicar un poquito tu background. Tienes un episodio buenísimo con Oso que le recomiendo mucho a la gente que si quieren saber más sobre Mario, vayan y busquen ese episodio sobre Oso. Hablan a profundidad de su vida y de mucho de su track record y camino profesional. Pero si nos pudieras hacer un breve recap de un par de minutos, que nos cuentes de dónde vienes, un poquito de tu background y qué es lo que estás haciendo. Sí, muy rápido. Estudié ingeniería industrial en la Ibero. Unos como 4 semestres antes de terminar la carrera me metí a trabajar a Desk, que ahora es Cuo, que era un conglomerado, y ahí tuve la suerte de que Luis Telles, que hasta hoy es un buen amigo, me hizo el favor de contratarme y de darme oportunidad de trabajar en lo que yo quería. Me pagaba un sueldo, creo que ganaba menos que la persona de menor sueldo en la compañía cuando entré, pero me dio la oportunidad de escoger en dónde estar y creo que eso para mí fue muy interesante porque me dio chance de estar en la parte de M&A, entonces teníamos como un equipo interno de M&A y tenía un jefe extraordinario que se llamaba Jorge Luis Almada y lo que hacíamos era hacer como el equipo interno para asignación de capital y entonces ahí empecé a ver todo el tema de M&A y después salió la oportunidad de moverme a Nexus Capital, que es un private equity en México, y me fui con ellos. Estuve un par de años ahí, una experiencia increíble. Estuve muy cerquita de Genoma Lab y de Rodrigo Herrera en esa etapa en la que Nexus estuvo invertido. Estuve muy metido en Sportsworld y en otra empresa que se llama Aeroval, que hacía contract manufacturing para productos de consumo. Y después me salió la oportunidad de irme a Stanford, apliqué, tuve la suerte que me aceptaron, me fui para allá y me eché 2 años de maestría y estando allá conocí a José Antonio Fernández, que es un cuate de Monterrey, nos hicimos socios, levantamos un search fund y saliendo del MBA nos dedicamos a eso, a buscar una empresa para comprar. Levantamos el dinero en 2009, y en 2011 hicimos una adquisición, compramos una empresa de logística para la industria médica, me fui a operarla, la operé 4 años, vendimos el 85%, me quedé solo en el consejo y junto con otro socio que es Jaime Alatorre empezamos un fondo para hacer activismo en México, esa era la idea, enfocarnos en la parte de asignación de capital. En ese fondo hicimos una inversión en Médica Sur, estuve muy metido en Médica Sur, teníamos el 40% de un vehículo que controla Médica Sur y ahí tenemos un negocio de diagnóstico clínico de laboratorios que se quedó sin director general. Yo me fui de director general y estuve ahí un par de años dirigiendo ese negocio que después vendimos a unos alemanes que se llaman Synlab. Y en el camino, desde que vendimos la empresa de logística que habíamos comprado con el Search Fund, yo empecé a invertir en Search Fund, primero con dinero personal, después hicimos un fondo de Friends and Family y luego levantamos un fondo más ordenado con $25 millones junto con otro socio que se llama Santiago Pérez Toifer, entonces Jaime, Santiago y yo. Y ahora estamos levantando un nuevo fondo, ese ya lo invertimos todo y ahora estoy 100% dedicado a invertir en Search Fund y a apoyar emprendedores para que sigan este camino de en lugar de arrancar de cero, comprar un negocio. Pues muy bien y digo, felicidades, la verdad es que es una gran carrera, sobre todo para tu edad, pero querría que nos empezaras por platicar, hablaste de muchos términos, private equity, activismo, tema de search funds y demás, que creo que no hemos ahondado, sobre todo en el podcast. Entonces, uno por uno, tal vez empezar por el tema de private equity, porque creo que va a dar camino a toda la conversación que tengamos, pero si pudieras explicarle a la audiencia qué es el private equity, en fin, de manera muy general, y en qué tipo de empresas, por ejemplo, invertían en Nexus y este tipo de cosas. Sí, pues mira, te platico mi experiencia, sé que hay de muchos sabores el private equity, hay quien hace el video, o sea, el más enfocados en deuda, más enfocados en management buyouts, minorías, mayorías, pero
creo que en su concepto básico lo que es un grupo de inversionistas que aportan dinero a un fondo, donde hay un administrador del fondo, y ese administrador utiliza ese dinero para encontrar oportunidades en las cuales comprar una parte de una compañía, puede ser minoría o mayoría, y influenciar en la administración, o sea, tener influencia en la administración de esa empresa con la intención de hacerla crecer o generar valor por varias vías para que al final, cuando esa empresa se venda, valga más de lo que el fondo pagó por ella y obtener una utilidad. Y ese manager cobra de dos maneras, cobra el 2% al año del dinero que maneja como un fee para gastos y luego cuando las cosas, si llegan a salir bien, cobra el 20% normalmente por arriba de un retorno preferente que muchas veces está referenciado a una tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces al inversionista le dice, tú pon tu dinero acá, yo voy a encontrar qué compañías comprar o partes de compañías comprar, vamos a trabajar con el management para que esas compañías valgan más y cuando las vendamos, de lo que ganes, me das un porcentaje. Creo que ese es el concepto básico de lo que es el capital privado y luego pues hay muchas maneras de expresar pues esta intención de generar valor en las empresas que compran. De acuerdo. Y creo que uno de los casos de éxito pues, que más puede relacionar la gente es el caso de Genoma Lab, ¿no? Y te tocó estar cerca de él en tu etapa en Nexus y después, bueno, es una empresa pública, etcétera. ¿Nos podrías contar un poquito más cómo se dio justo toda esa transacción desde que Nexus empezó a participar hasta que después salieron a bolsa? Sí, yo solamente estuve 2 años en Nexus, entonces tuve una parte de la película que fue una parte bien interesante de Genoma, pero bueno, lo demás lo platico un poco de lo que sé y no tanto de lo que viví. Nosotros, o sea, lo que hizo Nexus fue comprar el 30% de Genoma Lab. Nexus en su momento, según entiendo, porque yo no estaba ahí, pero tenían una parte de advisory, entonces Genoma se acercó para decir, oye, necesitamos capital para crecer, hay quien quiere invertir con nosotros, ustedes asesórenos. Y cuando Nexus vio los términos con los cuales otras personas podían invertir en Genoma, dijeron, oye, mejor nosotros nos sumamos contigo y te ayudamos. En este caso, Rodrigo Herrera siendo la cabeza de Genoma, la cabeza operativa. Y creo que lo que salió muy bien ahí es que Rodrigo, al ser un emprendedor extraordinario y de verdad una persona que tiene cualidades como yo nunca he visto en alguien más, por lo menos lo que a mí me ha tocado, para pensar fuera de la caja, se asoció con alguien que le ayudara a administrar el negocio. Entonces dividieron muy bien las labores, Rodrigo operar y Nexus pues un poco poner orden, sobre todo en la parte administrativa, porque sí había varias áreas de oportunidad ahí. Y entonces lo que hacíamos en la operación del día a día, pues era Rodrigo se encargaba de la operación y si bien es cierto, administración le reportaba a él, pues nosotros teníamos ciertos controles, algunos derechos positivos y otros derechos negativos, que para, pues nada más, si alguien no lo escuchaba antes, creo que o sea, la manera fácil de resumir, los derechos positivos son aquellos que te dan permiso de hacer algo. Entonces puedes tener un derecho para nombrar al CEO, para nombrar al tesorero. Genoma, por ejemplo, Nexus tenía derecho para nombrar al CFO. Entonces, pues tú pones a la persona que va a controlar la caja y los derechos de control negativo son aquellos que te permiten mantener el status quo. Entonces, si de repente el emprendedor quiere hacer una adquisición, la puedes bloquear, si quiere reducir capital, si quiere contratar deuda, cosas donde puede haber un cambio en el curso ordinario del negocio, los puedes bloquear. Nexus tenía ambos, positivos y negativos. Se pusieron de acuerdo, se hizo la inversión, se operó de esta manera y si bien es cierto que Genoma pasó por altibajos porque hubo una época donde se nos apretó mucho el flujo y se nos apretó mucho el flujo en algún momento porque lo que traíamos en Genoma es que tenemos marcas muy buenas con maquiladores y en algún momento quisimos hacer entrar a algunas otras categorías de productos, por ejemplo proteína y algunas otras y pues costó trabajo el capital de trabajo y entonces Rodrigo la verdad es que reformuló la compañía para volver a apalancar las marcas potentes que tenía con productos de menor precio. Genoma en ese momento tenía marcas muy aspiracionales, una de ellas era Sepsia, que me acuerdo muy bien, Ujú, sí. este, y sacamos jabones de 13 pesos. Y los jabones volaban en la tienda, o sea, era una locura, no podíamos producir la cantidad de jabones que se querían comprar. Entonces, de estar en una situación muy comprometida de capital,
logramos, apalancando las marcas y creciendo las líneas, que crecieran las ventas significativamente, y así fue como Genoma salió de ese bache. En su momento el modelo de Genoma era relativamente sencillo, si quieres verlo así, porque lo que hacíamos era que encontrábamos grandes, o sea, categorías grandes de gran valor y las atacábamos con productos Me Too, haz de cuenta. Decir, oye, pues si hay una categoría como electrolit o hidratación, la que quieras, que vale tantos millones de dólares, pues qué pasa si nosotros sacamos sueros, ¿no? Y de esa manera lo que se controlaba mucho era el costo del producto, siempre había una fórmula muy específica para el COGS y no nos podemos pasar del COGS para que el margen bruto de los productos fuera muy alto, y ya sabíamos más o menos cuánto podíamos meterle de televisión, porque esa era la fórmula, ¿no? Yo lanzo un producto y le pongo pauta, pauta, pauta. Genoma tenía la capacidad de producir sus comerciales de manera interna, lo cual le daba una ventaja competitiva gigante porque podíamos reformular las campañas, y Rodrigo pasaba y su equipo horas y horas y horas y horas en los focus groups, en las cámaras de gestal, entendiendo al consumidor, y se desarrolló una técnica bastante eficiente para decir, oye, yo lanzo un producto, le meto tanta pauta, si no está jalando la venta, entonces reformulo la estrategia comercial, si le cambio la pauta y tampoco funciona, lo deslisto. Entonces como que se volvió una plataforma para lanzar producto, meterle publicidad, y tenían una manera muy eficiente para ajustar la estrategia de publicidad, y la otra, pues para en su momento, si no estaba jalando, retirar los productos. Entonces creo que Genoma es un caso extraordinario en donde el retorno sobre el capital invertido en los productos era tan alto, pues que te permitía hacer, lanzar y lanzar y lanzar y lanzar productos. Creo que esa ha sido clave del éxito. Y bueno, ahora tuve una plática con Rodrigo hace muy poquito, y lo que me decía es que hoy la frustración está pues en que la evaluación de la compañía no se parece nada a lo que podrías pensar que es una evaluación por suma de las partes, lo que quiere decir que si agarras las marcas y les dieras un valor justo de mercado, valdrían mucho más de lo que vale la empresa en su conjunto, lo cual pues pareciera no hacer sentido, porque si yo, mi empresa son marcas y agarro las marcas y evalúo cada una y las sumo, valen mucho más de lo que vale la compañía, pues parece que no hace tanto sentido. Entonces pareciera que una estrategia que traen ahora es la de enfocarse más en construir las marcas y venderlas, y así como ir monetizando ese valor que hoy el mercado pues no está reconociendo. Ya. No, pues qué interesante toda la estrategia de negocio, y como decías, yo creo que se volvió una plataforma muy interesante y, en fin, ¿no? Hicieron también un deal con Televisa en su momento, si no mal recuerdo, para usar todos los espacios infomerciales, sobre todo en las madrugadas. Creo que les jaló muy bien. Y bueno, pues yo creo que es una de las grandes historias de éxito. Pero bueno, en términos prácticos, pues lo que sucedió en el Inter de Nexus es que Nexus participó, en este caso con el 30%, les ayudaron a pues, gestionar, administrar la empresa y potencializar todas las capacidades de Rodrigo y del equipo, y después la lanzaron a bolsa, ¿no? Si no mal recuerdo, como en 2015 por ahí habrá salido a bolsa, 2014. Sí, 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 por ahí, como Y 2014, yo pues creo. supongamos, digo, no sé, y no sé si sea público a la evaluación a la que compró Nexus y a la que terminó listando en bolsa, pero el capital que se generó en ese Inter es el que los inversionistas, en este caso de Nexus, del private equity, pudieron rentabilizar, y Nexus entonces se queda ese porcentaje del famoso performance fee, ¿no? Es correcto, sí. Hicieron muchas veces el dinero en esa inversión. Fue una pues inversión extraordinaria, un caso de éxito, y de esos que quedan en los libros del capital privado en México y en el mundo, ¿no? La verdad es que fue una excelente inversión, y creo yo que lo que jaló muy bien ahí es que tenías un operador extraordinario al que pudiste pues potenciar, Potencializar. como dijiste tú, con la ayuda de Nexus, ¿no? O sea, creo que esa es la clave del éxito de esta inversión. Sí, pues mira, qué bien lo describiste. Yo creo que ese es el motivo de los famosos private equities, el poder potencializar negocios, ¿no? Con las distintas estrategias. Muchos de estos grupos, digo, hay grupos internacionales como General Atlantic y otros, y locales, como es el caso de Nexus y otros muchos más, que justo lo que intentan es, pues, un grupo de personas que tienen mucha experiencia también operando e invirtiendo, pues analizar empresas que tienen el potencial y operadores también que lo tienen para poderlas llevar al siguiente nivel. Y ahora quiero pasar
al tema del activismo, porque es un tema que me parece bien interesante y donde también pues fueron Jaime y tú en su momento pues muy innovadores, ¿no? Jaime también con una carrera muy profesional en Promecap y en otras empresas, pero también algo que pues rompía mucho con el modelo de México, ¿no? En México la gran mayoría de las empresas, digo de manera general, no las que están listadas en bolsa, son empresas familiares y el tema del activismo venía a romper mucho con el status quo en México. Entonces me gustaría que nos platicaras cómo nació ese proyecto de Proactive y cómo se fue gestionando y pues muchos de los ups and downs, ¿no? Pero empezando inclusive con a qué te refieres con el tema de activismo. Pues mira, yo ahí también, ¿no? O sea, yo lo que no quisiera es tratar de hacer definiciones de qué es el periodismo, qué es el activismo, porque pues hay mucho mejores definiciones si haces un Google search que las que pueda dar yo, pero Okay. para nosotros, como nosotros entendíamos el activismo, es lo siguiente. Tú tienes eh, empresas que, las empresas, nosotros las entendemos, si hicieras una pirámide, tienes tres niveles, ¿no? Tienes empresas que saben lo que hacen y operan muy bien. Tienes empresas que son generadoras de flujo, pero luego tienes empresas que son buenas para los empleados, para la gente que está, los proveedores, los clientes, todo lo demás. Y luego tienes un tercer nivel de empresas que son buenas para los accionistas, ¿no? Y es bien diferente a veces las decisiones que se toman en una empresa cuando se pone al accionista como prioridad. Y yo creo que las empresas que tienen pues más futuro, que son empresas más sólidas, que se administran de mejor manera, son aquellas que piensan en el largo plazo y que ponen al inversionista como una de sus prioridades máximas, ¿no? Entonces, nosotros lo que decíamos, oye, en algunas empresas lo que falta es esta última pieza de la pirámide, de decir, oye, ¿qué tan importantes son los inversionistas? Y para eso lo que pensábamos es que hay algunas empresas en México, sobre todo era nuestro concepto, pero las hay en todo el mundo, pues donde de repente se generan ciertos vicios derivados de que son empresas que llevan ya mucho tiempo operando o que hay familias involucradas y que los miembros de la familia pues tienen necesidades económicas diferentes, deseos diferentes, actividades relacionadas con la compañía distintas. Entonces, pues no es lo mismo el señor que opera el negocio que las tías o los tíos que no están metidos, y no es lo mismo la primera generación que la segunda que la tercera. Entonces, lo que nosotros decimos, oye, ¿qué pasa si encontramos empresas en México donde nos podamos asociar con la gente que está interesada en el largo plazo y en la trascendencia del negocio, para que la gente que prefiere el dividendo y que quiere estar recibiendo un flujo y que se quiere hacer de un patrimonio líquido para poder ejecutar otros proyectos, cualesquiera que sean, tenga el dinero, y el que sí quiere participar en largo plazo, pues que tenga un socio que le ayude en esta estrategia a largo plazo. Ese era nuestro concepto de activismo. Nuestro concepto de activismo era decir, yo vengo aquí a darle la posibilidad a la compañía de que tome las mejores decisiones para todos los accionistas y para el negocio. Para hacer eso, pues necesito quitar a la gente que hoy no le interesa o no tiene como su prioridad máxima el futuro del negocio. Y por dar un ejemplo, puede ser una familia donde el operador es uno de los miembros y luego hay otros tres hermanos que no están en la operación, y entonces ellos viven del dividendo, y la persona que está operando quiere usar los recursos para seguir creciendo, pero si no paga el dividendo, los hermanos se molestan y entonces va a haber un problema. Entonces nosotros lo que decíamos, oye, encontremos esas compañías y comenzamos las de que nosotros podemos ser el socio correcto para ejecutar las estrategias de largo plazo. Y que nosotros podemos enfocarnos en la parte de asignación de capital. Hay un libro que se llama The Outsiders, que escribió Will Thorndike, que el concepto básico pues es que el retorno para los inversionistas de verdad se genera con decisiones sobre el balance y no tanto sobre el P&L. O sea, lo que te dice, oye, sí es importante vender más y gastar menos y hacer más EBITDA, pero al final del día, y te da toda la evidencia y hay mucha evidencia online, al final del día lo que realmente le hace una diferencia sustancial a los inversionistas, donde más se genera valor, es cuando tomas decisiones de asignación de capital en tiempo y forma. Y eso quiere decir qué CAPEX haces, cuándo recompras tus acciones, cuándo emites deuda, cuándo haces un pago de un dividendo. Y entonces esas decisiones, cuando haces una adquisición, esas decisiones nosotros decimos, nos podemos asociar, nosotros ser como este brazo, si quieres verlo así, financiero,
encargado de asignación de capital y que el miembro o miembros de la familia que sí estén interesados en la trascendencia y largo plazo se encarguen de la operación. Esa era un poco nuestra propuesta, se llamó Proactive el fondo, y para eso necesitamos a alguien pues, que tenga la credibilidad que nosotros hoy no tenemos, alguien que pueda venir contigo y decirte, oye, yo voy a ser tu socio y te voy a ayudar a que estos proyectos se ejecuten, y además no me voy a quedar con el control de tu negocio, ¿no? Porque es el otro miedo, oye, tú vienes y te inviertes conmigo y luego te vas a querer quedar como dueño del negocio. Y nos asociamos con José Antonio Fernández Carvajal, el Diablo, que es chairman de FEMSA, fue CEO y chairman de FEMSA durante 19 años. En su tiempo como CEO hizo 40 veces el dinero para los accionistas de FEMSA. Un señor que ha operado ese negocio con toda institucionalidad, que no es miembro de la familia, sino que se casó con una de las hijas de don Eugenio, y bueno, se le dio el liderazgo del negocio y lo ha hecho extraordinariamente bien, pero ha sabido navegar esa complejidad pues de tener a una familia, que además es su familia política, como socios controladores del negocio, él siendo el operador y construyendo un negocio sumamente institucional a pesar de tener un contexto familiar. Y esa parte creo que para nosotros era una piedra angular que hacía mucha diferencia en Proactive. Así arrancamos, entonces esa era la intención. Logramos que el doctor Uribe, que es el socio controlador de Médica Sur, se quisiera asociar con nosotros con esta intención de construir y de pues tomar decisiones trascendentales para la vida del negocio. Y a nosotros lo que nos entusiasmaba muchísimo de Médica Sur pues es el tema de salud, que tiene mucho potencial en México. Y además en Médica Sur sí detectábamos que este es otro elemento, la referencia pública, o sea, el valor público, el valor de la empresa en bolsa, nosotros creíamos que tenía un descuento significativo sobre el valor justo de los activos, porque había mucho real estate en la panza del negocio, había muchas acciones que no estaban listadas, sino que las tenían los doctores en títulos físicos. Y bueno, pues además había posibilidad de seguir creciendo el negocio de laboratorios y el hospital, y creíamos que eso hacía que el valor que estaba asignando el mercado era menor al que el negocio tenía y que teníamos un margen de seguridad para entrar a un valor justo. Esa fue la tesis. Hablamos con el doctor y con Juan Carlos Griera, que es el director general. Creo que se convencieron mucho pues, por la calidad moral, sobre todo de José Antonio. El doctor y José Antonio son dos personas que ponen pues ante todo su obligación moral y su obligación con terceros, entonces se entendieron muy bien, y nos hicimos socios de ellos y ahí estuvimos 5 años y fue una experiencia muy interesante, muy retadora y que al final tuvo un final feliz a pesar de tener algunos momentos de altibajos. Sí, y bueno, pues tocó vivirlo y no nada más eso, ¿no? Yo creo que también el precio de la acción en bolsa lo reflejaba, aunque sé que no tiene mucha liquidez. Pero ¿cuáles crees que hayan sido los aprendizajes más grandes que hayas tenido en este proceso, Mario? Pues mira, nosotros, uno es, creo que el más importante para mí es el escoger bien a tus inversionistas. O sea, nosotros tuvimos la suerte de plantear una inversión de muy largo plazo desde inicio y eso nos permitió, porque lo difícil de esto es que nosotros entramos a Médica Sur cuando la acción estaba en 42 pesos. En algún momento llegó a tocar 13 pesos. Y eso lo ves todo el tiempo, o sea, te metes a Yahoo o a Bloomberg o a lo que uses y ves el precio de la acción, ¿no? Y nosotros teníamos el PIS que habían puesto $60 millones con nosotros para que hubiéramos hecho esa inversión y pues veían que su inversión de valer 42 ahora valía 13, ¿no? Por el porcentaje que tengas, pero habías perdido ese valor en papel y no te lo decía un tercero con una evaluación, te lo decía el mercado y en teoría, pues en nuestras cabezas el mercado pues pricea a la perfección, aunque sabemos que no es el caso y esa era justo la teoría del fondo, pero el estar ahí y vivir que bajamos de 42 a 13 y que ningún inversionista nos viniera a reclamar y nos dijera, oye, ¿qué están haciendo? Sino que nos tuvieran la paciencia, que nos dijeran, oye, vamos para adelante, el valor está ahí, si el mercado no lo está reconociendo, pues el mercado está mal, y que tuvieran esa convicción nos hizo toda la diferencia. O sea, al final el resultado fue bueno para ellos,
Yo no sé si yo estando del otro lado viendo de 42 a 13, pues por lo menos un jalón de orejas sí me hubiera dado, ¿no? Entonces, creo que esa fue para mí la más interesante, la de decir, oye, hay que tener a los inversionistas correcto y sobre todo que haya un match entre lo que tú quieres hacer, cuál es pues ahora sí que la misión que te pusiste para el venture que vayas a hacer y el grupo de inversionistas, ¿no? Porque esta es gente que entendía lo que estábamos haciendo y eso ayudó muchísimo. Eso no me pasó así en el Search On. En el Search On sí jalamos gente que no había entendido muy bien en lo que estaba metiendo y a la hora que fuimos por el dinero nos faltaba 65% del capital que necesitábamos para la adquisición, porque yo creo que no habían entendido bien el modelo. Esta vez lo hicimos muy bien por ahí. Eso creo que fue el aprendizaje más grande, pero si quieres platicamos de los aprendizajes más de lo que fue la inversión, que ahí hubo varios también muy buenos. De Venga. lo que, de lo que fue la inversión, yo creo que hubo varios aprendizajes, ¿no? Pero uno es que no porque tú veas las cosas de una manera obvia, quiere decir que alguien más, y hago un paréntesis muy importante, siendo muy inteligente, las vea igual que tú, ¿no? O sea, y creo que ese aprendizaje se dio una vez y se repitió muchas veces. Este tema de decir, es que yo veo de una manera obvia, desde mi perspectiva, ciertas decisiones que hay que tomar en el negocio. Y cuando llegabas a la mesa y las planteabas, y el doctor Uribe es una persona sumamente capaz, pero además con una atención al detalle como pocos tienen, pero además con una filosofía con una filosofía de cumplir con su obligación fiduciaria como poca gente tiene. Entonces, dices, oye, pues no es que él no entienda, no es que no pone atención, no es que no ha leído las cosas, es nomás que piensa diferente a mí. Y creo que eso para nosotros fue muy importante irnos dando cuenta en el camino de decir, bueno, no porque yo lo vea de una manera y para mí sea obvio, quiere decir que para todos lo va a ser. Y no necesariamente estoy bien yo aunque lo vea tan obvio. Entonces, como ir recuperando esa humildad de decir, bueno, pues yo lo veo así, pero voy a platicar y vamos a ver qué sale. Creo que ese fue un aprendizaje sumamente importante, ¿no? En el camino logramos tomar decisiones sumamente valiosas para la compañía, o sea, sí logramos hacer cosas interesantes con el real estate, sí logramos hacer la recompra de acciones, o sea, recompramos acciones tanto de los doctores como en bolsa, creo que llegamos a recomprar como el 12% de la compañía a un valor atractivo, logramos pagar un dividendo enorme, logramos materializar el valor de, de los laboratorios. Entonces creo que sí se logró, pero la forma fue cambiando, ¿no? Y la forma pasó más de decir, oye, yo vengo a alguien que viene a señalar lo obvio, a pensar, bueno, yo soy alguien que viene pues a expresar una opinión, escuchar al otro y luego ver cómo llegamos a un acuerdo, ¿no? Porque uno piensa que porque presentan los facts, las cosas se hacen obvias para todos y no necesariamente es así. Entonces, eso fue un aprendizaje importante. El otro fue, para mí, en lo personal, la satisfacción pues, de poder hacer una diferencia a terceros. A mí es lo que más me mueve en los negocios. Y ahí lo vivimos tanto con los empleados, cuando a mí me tocó liderar Laboratorio Médico Polanco, pues de ver que la gente está echada para adelante generando el resultado, que había promociones, que podíamos contratar más gente, que cuando se vino COVID tuvimos la oportunidad de no correr a las personas. Eso a mí en lo personal nada más me recordó lo importante que es para mí esa parte y cómo creo que pues para eso son los negocios, para hacerle diferencia a personas. Eh, Eso estuvo muy, muy padre. Y qué otra cosa me parece un aprendizaje importante. Bueno, pues todo este tema de la gestión política de un negocio, ¿no? La verdad es que teníamos un consejo increíble, o sea, hay gente sumamente talentosa en el Consejo de Médica Sur, de verdad yo creo que tiene los consejos pues más sólidos en cualquier empresa pública del país. Tienes a gente ahí con mucha experiencia financiera, pero con mucha experiencia en los negocios y además con mucha calidad moral. Pero independientemente de que es gente muy inteligente y con mucho background y todo lo demás, pues hay que presentar las cosas de una manera en la que logres subir al barco a la gente, ¿no? Y eso en el consejo
volvió a suceder, ¿no? Tenías gente que es muy inteligente pero piensa diferente y que la, la gente a veces, a pesar de que tiene contexto de negocios, pues tiene opiniones distintas y cómo consensuarlo, eso fue interesante. Y bueno, Y otra parte que a mí me encantó de lo de Médica Sur, pues fue el tema de que logramos liberar valor para los accionistas, y cuando liberar valor para los accionistas me refiero es a nosotros y a todos los involucrados, ¿no? Entonces, hay un caso ahí muy puntual de un señor que junto con su suegro compró unas acciones de Médica Sur hace mucho tiempo, y bueno, pues él iba cada año a ver cuánto iba a ser el dividendo. Y Médica Sur es una empresa que paga dividendos de manera continua. Y entonces él, pues cuando se le decía el dividendo, pues era el ingreso del año y estaba sumamente contento cuando era grande. Y el tiempo que estuvimos nosotros, afortunadamente, pudimos pagar algunos buenos dividendos, pero hubo años en los que no se pagó dividendos, sobre todo un año. Y cuando fue una junta de una asamblea y vino y se decretó un dividendo de 2 pesos, estaba feliz. O sea, él brincaba de la emoción, y estaba encantado y era muy importante para su patrimonio. Y luego cuando hicimos la venta a los laboratorios, que a mí me tocó sí. gestionar, generamos mucho flujo y se hizo un dividendo enorme. Ahí se hizo un dividendo como de 26 pesos por acción. Y yo decía, a mí lo que más me entusiasma el dividendo es ver la cara de este señor cuando le digan que lo va a hacer de 26 pesos por acción. O sea, pues quiere decir que le va a caer a su cuenta una cantidad de dinero muy importante. Y no sabes la emoción que tenía. O sea, de verdad, quería abrazar a la gente. Al principio era tanto dinero para él que o sea, no entendía, pues que, o sea, como que decía, si es la multiplicación correcta la que estoy haciendo, sentó, vio un Excel, y ya que dijo, confirmó o sea, sí, sí, pues matemáticas sí sabía, lo que pasa es que se le hacía demasiado, y ya que encontró, se dio cuenta de que sí era el número que él había calculado, pues la emoción y el ver que pues no hicimos otra cosa más que lo que era correcto para los accionistas, pero verlo de una manera, ver la reacción de una manera tan tangible con una persona que pues realmente le cambió la vida a ese dividendo, para mí fue muy gratificante, ¿no? Y entonces creo que pues nada más refrescar este tema de que hacer lo correcto para los accionistas pues siempre trae beneficios. Y tuvimos la suerte de que eso sí se pudo hacer en Médica Sur. Salimos, la verdad es que el otro aprendizaje es que nosotros no volveríamos a hacer eh, una inversión de este tipo, en donde no tengamos control y sí haya un socio controlador que opere, porque se vuelve bien difícil gestionar, se vuelve difícil estar convenciendo al tercero y se vuelve difícil además para mí en lo personal vivir siendo el dolor de cabeza de alguien más. O sea, estoy seguro que el doctor nos veía venir y decía, puta, ahí vienen estos cabrones otra vez con alguna idea y me van a decir qué debemos de hacer y no sé qué. Y a mí no me atrae pues el dolor de cabeza de alguien más, ¿no? Yo no disfruto eso. Yo decía, oye, pues ojalá y lo valoraran y lo disfrutaran, más que verlo como una interacción, donde alguien más estaba tratando de imponerle cosas, ¿no? Pero sí, a mí en lo personal, esa dinámica de levantarme para hacer el dolor de cabeza no es algo que quiero hacer en mi vida. En los search funds, si bien es cierto que tenemos inversiones minoritarias en las empresas en las que estamos, eh, pues no hay ningún socio controlador. Está muy pulverizada la tenencia accionaria Ya. y eso hace que las decisiones se tomen en consenso más que alguien imponga. Claro. Pues mira, qué interesante esta reflexión acerca de la perspectiva. Y bueno, yo creo que es correcto. A mí me ha pasado en múltiples ocasiones, ¿no? Y digo, lo que sucede es que todos vivimos en primera persona y para ti, pues casi que es una ciencia, ¿no? No hay ni que debatir, las ideas son claras y es la razón. Pero muchas veces, pues más allá de la perspectiva, a veces las ideas pueden funcionar o no, ¿no? Porque todo esto vive nuevamente en la cabeza de las personas. Y claramente, pues personas que tienen otra profesión, otro contexto, ¿no? Doctores, pues van a pensar de manera distinta. Y eso no quiere decir que no sean igual de válidas muchas de sus propuestas, ¿no? Sobre todo si están fundamentadas. Y de la misma manera creo que pues tu perspectiva y la del equipo que estaba trabajando por hacer que las cosas funcionaran con este fondo y demás,
pues tampoco era ser el dolor de cabeza de nadie, ¿no? Era simplemente apoyar y ayudar, pero también estas perspectivas pueden ser visualizadas de otra manera por las distintas partes que están involucradas, ¿no? Y por lo que representan no nada más de manera tangible, sino hasta emocional dentro de pues, la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y qué complejidad tiene que cuando lo ves por fuera, ¿no? Desde un punto de vista financiero, dices, no, puta, pues hace todo el sentido del mundo, güey. Esto es un no-brainer. Nos metemos, hacemos A, B, C y D y triplicamos el capital, ¿no? Que termina siendo distinto. Ahora, el desenlace, ahorita estoy viendo que la acción cotiza de Médica, me metí nada más por curiosidad, cerca de 38 pesos, repartieron un dividendo de 26. Entonces, pues digo, más allá de la inversión inicial a 42 pesos, pues desde que se fue a 13, pues tuvo un retorno creo que espectacular, ¿no? O sea, creo que Sí, eso valió la pena, sobre todo desde un punto de vista, digo, el aprendizaje sin lugar a dudas de todo lo que han haber aprendido y también desde el punto de vista de retorno de capital para los inversionistas. sí, nosotros más o menos ahí regresamos como 1.8 veces el dinero eh, neto de impuestos y de fees para los inversionistas. No fue un retorno extraordinario, pero fue bueno. Y la verdad es que nosotros no entramos directo en Médica Sur, la empresa pública, sino que entramos, como te comentaba, en una holding que controla Médica Sur. Entonces nuestra transacción con el doctor fue una transacción privada, no fue una transacción que necesariamente estaba a valor de mercado. Si bien es cierto que el valor de mercado sí era una referencia, hicimos una Ya, transacción un poquito arriba porque los derechos de control negativo que teníamos nosotros pues valían un poco más que tener una acción nada más listado, ¿no? Si bien es ya. cierto, no teníamos la posibilidad de liquidez que en teoría tener una acción pública te da, sí teníamos derechos pues, que hacían que valiera un poco más nuestra participación que lo que valdría en el mercado. Y para el doctor fue una transacción sumamente valiosa porque al final lo que él logró con esta transacción es hacerse del control de Médica Sur. Él hoy sí tiene el control de Médica Sur. Bueno, Newco, la empresa que él controla, tiene el control de Médica Sur. Entonces, él sí ya es el único, eh, bueno, no es el único, pero es el Accionista, ¿no? socio, accionista del vehículo controlador. Él sí es el único accionista del vehículo controlador, lo cual, pues creo que tiene cosas buenas para la organización y tiene algunos retos. Pero con nuestra entrada, la gestión de los laboratorios, la liquidez que se generó, la recompra de las acciones, pues el doctor en su carrera profesional, la cual ha sido extraordinaria y sumamente admirable, pues pasó de ser uno de 17 fundadores de Médica Sur, eh, pues Hacer el uno. al socio controlador con algunos socios pues que están a través de bolsa, ¿no? Pero sí, él es el que hoy controla y creo que es muy bueno para Médica Sur porque él sí tiene una visión de poner siempre al paciente por delante de todo y no hay muchas instituciones así en el mundo, yo te diría, ¿no? O sea, el doctor sí es alguien de vocación como muy poca gente yo he conocido en mi vida y bueno, eso es muy admirable y él, la calidad médica y por eso Médica Sur de verdad es el mejor hospital de México, es porque el accionista controlador no ve más allá de cuál es la mejor decisión para el paciente y para los médicos. Ahora pasemos al tema de los search funds. Yo creo que con todo esto de contexto da lugar a entrar a esto. Y nuevamente, platícanos cómo tú interpretas el tema de search funds, más allá de la definición técnica. Sí. Pues sí, mira, yo creo que los search funds son otro capítulo del capital privado, ¿no? Es otra manera de hacer inversiones de capital privado. Es un modelo que inventó Irv Grausbeck, que ahora es profesor de Stanford, en algún momento estuvo en Harvard. Y como lo inventó él había vendido una cablera, tenía recursos y se le acercaron unos chavos que eran sus case writers en Stanford, o sea, él daba clases ya en Stanford y ellos escribían casos. Le dijeron, oye, mira, está esta oportunidad de negocio. Y él les dijo, oye, ¿por qué no hacen un grupo de inversionistas y van y la compran? La compañía. ¿Cómo? Sí, pues nosotros les ponemos el dinero, este, hagan todo el trabajo como de afinar la oportunidad y luego compran el negocio. Y ahí arrancó, después de eso se fue afinando el modelo, tuvo mucha popularidad en Stanford porque ahí empezó, hubo algunas empresas que se compraron vía ese vehículo sumamente exitosas y hoy en día pues ha habido a lo mejor en el mundo no sé si más de 500 search funds, ya se popularizaron por todo el mundo, aunque ciertas escuelas tienen una práctica pues mucho más clara que otras.
El concepto es el siguiente. Un emprendedor puede hacer, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Pero en la esencia básica, pues esperarías que arranque un negocio desde cero, ¿no? Esa es como que la definición que vemos siempre de emprendedor. Y ahí hay dos riesgos. Uno de los riesgos es que el modelo de negocios funcione, porque pues es un modelo de negocios que hay que probar. Y vamos a ver si Claro. puede generar ventas y luego si genera ventas, si puede dar flujo a los accionistas. Y la otra es que el emprendedor o emprendedora pues realmente funcione como director de un negocio. Son los dos riesgos grandes que te corres. Entonces, en este modelo, para quitar el riesgo de que el modelo de negocios funcione, lo que se hace es comprar, adquirir un modelo de negocios. Una empresa que ya esté andando, que esté generando flujo para los accionistas, que esté en crecimiento. Y ahorita te platico un poco el criterio y vamos tan técnico como sea, pero para hacerlo sencillo, al emprendedor lo que hacemos o emprendedora se gradúa normalmente de un MBA de Estados Unidos, casi la mayoría de los que fondeamos tienen ese background, aunque hay sus excepciones, y se les da dinero para que tengan 2 años, un presupuesto de 2 años de gastos para buscar qué negocio quieren comprar. Entonces, entre 15 personas les damos un cheque de $35,000 para que con ese presupuesto estén hasta 2 años buscando qué negocio comprar. Y tienen ciertos lineamientos de qué consideramos nosotros que es una buena adquisición. Una vez que encuentran la oportunidad para invertir, hacen todo el due diligence y presentan, pues les llamamos investment memos, pero realmente es un documento que es como una radiografía del negocio y de la oportunidad de adquirir. Negocian una transacción con el posible vendedor y entonces ya que tienen términos, presentan la oportunidad a los inversionistas y los inversionistas decidimos si queremos o no invertir y vamos a nuestra prorrata. Entonces, si hubo 15 inversionistas, cada uno tenemos derecho a invertir hasta un quinceavo del capital que se requiere para hacer la adquisición y podemos tomarlo o no tomarlo. Del dinero a la búsqueda hay dos posibilidades. Si el emprendedor o emprendedora no encontró nada, entonces perdemos ese capital, que vamos a decir que fueran los $35,000. Si encontró algo, esos $35,000, si se compra el negocio, se les da un premio del 50% como capital en la compañía. Entonces, de los 35 que ya gastó de tu dinero para buscar, te los reconoce como con acciones de la compañía con un premio del 50%. Entonces, pues sí, te estás corriendo el riesgo de perderlo todo y por otro lado, si lo encuentras, te estás ganando el 50%. Si tú ves la estadística rápida de los search funds, y a lo mejor aquí la matemática es un poco rápida, pero si más o menos el 70% de los searchers encuentran y compran una compañía, como esos te pagan el 50%, tú del capital que estás invirtiendo en búsquedas, el 70% si encuentra, entonces vale una vez tu 70%, y como te da un premio del 50% sobre ese 70%, tienes 35% de retorno por arriba de lo que invertiste, ¿estás de acuerdo? Porque el 70 te da el 50, 35 más 70, 105. Entonces tienes un 105% de tu dinero, si la estadística de que el 70% compra se mantiene, tienes el 105% de tu dinero, lo cual quisiera decir que te están pagando por tener una opción para invertir. No si me explico. Correcto. O sea, tienes Sí, sí, sí. 5% de premio más un bonche de opciones que te van a estar cayendo para ver si quieres participar en las compañías. Entonces, como inversionista, pues hace mucho sentido si lo tienes en un portafolio. Si tienes nomás una, pues no te jala porque a lo mejor escogiste la que perdió todo el dinero. Pero si haces Claro. un portafolio diversificado, hace mucho sentido. Después de eso, puedes decidir si invertir o no y los retornos promedio de los search funds, si tú ves todos los search funds que se han hecho, es el 33% de TIR. Entonces son vehículos que no hay otro asset class que haya generado mejores retornos, la verdad. Pues private equity genera más o menos la mitad en el periodo de análisis y el S&P genera más o menos una cuarta parte. ¿Cómo se logran esos retornos? Se logran comprando empresas que están creciendo al doble de las que compran private equities y al triple de las que están en S&P y las compran los searchers a mitad de precio de lo que compra private equity, para después venderlas al doble de múltiplo, ¿no? O sea, al precio de private equity. Entonces, estás entrando a 5.4 veces promedio EBITDA y la estás vendiendo a 11 veces EBITDA cuando sales.
Eso es lo que hace que tus retornos pues sean mucho mejores que los del private equity, por ejemplo, porque el private equity tradicional compra empresas que crecen la mitad de rápido al doble de precio. Eh, ¿Por qué compran los searchers tan barato? Pues realmente porque logran hacer una negociación de uno a uno con alguien a quien le interesa la trascendencia de su negocio. Lo único que va a cambiar cuando un emprendedor de estos adquiere una compañía es el puesto de CEO. Todo lo demás se va a quedar igual. Entonces, cuando a alguien le interesa, oye, ¿cuál va a ser el futuro de mis empleados? ¿Los van a correr a todos? ¿Van a hacer una fusión y van a hacer un takeover donde todo mi departamento de finanzas se va a ir, los van a despedir porque ahora el control lo va a tomar el comprador? Aquí no sucede, aquí nada más se integra una persona y la intención es continuar con lo que el negocio ha venido haciendo. Entonces, se convierte en una relación muy personal. Si bien es cierto que es una transacción financiera, se vuelve un tema de mucha química, de alineación de valores entre el comprador y el vendedor, porque le estás vendiendo a una persona que va a tomar tu puesto que tenías cuando eras el dueño del negocio como director general. Y entonces, si tú haces química con esa persona, te sientes muy bien de decir, oye, pues le estoy vendiendo a alguien, me va a pagar, me va a dar o sea, un buen precio, porque tampoco está castigado. Y además, mi empresa va a tener trascendencia, la va a llevar al siguiente nivel, mis empleados van a estar contentos, van a tener pues mucha proyección profesional. Entonces, ese vínculo emocional entre comprador y vendedor, yo creo que es el que te permite pues que muchas veces las valoraciones sean mejores de las que son en private equity, que en private equity normalmente pues la gente lo que está buscando más que otra cosa es maximizar valor, entonces hace un proceso con N tiradores y pues cuando maximiza valor el vendedor, pues el comprador compra un poco más caro. Eh, entonces es un poquito el modelo de Search Funds. El chavo o chava que compra el negocio se vuelve el director general, lo operan y lo operan durante el tiempo que sea, o sea, ahí sí no hay un tiempo para salir. Normalmente salen entre el cuarto y quinto año, o sea, hacen una desinversión y sale entre el cuarto y quinto año por cómo esté el esquema de compensación de los searchers que podemos entrar a detalle, pero es cuando a veces ha sentido salir y entonces venden y otra vez, parecido al modelo de private equity que hablamos a un inicio, aquí el searcher tiene la siguiente compensación. No cobra management fee a diferencia del private equity porque cobra solamente su sueldo por ser director general del negocio y cobra un sueldo de mercado. Entonces, si está operando una empresa de X tamaño y los directores generales de empresas de ese tamaño en esa industria ganan 100 pesos, esa persona va a ganar 100 pesos. No se castiga, pero tampoco se premia más. Y luego tiene acciones de la compañía que le llamamos carry, que sería como el 20% del private equity, y ese carry puede llegar en lugar del 20 hasta el 30% cuando es una pareja de emprendedores. Entonces, a lo que está aspirando el emprendedor es, oye, mientras que estoy operando el negocio, me llevo un sueldo de mercado, no estoy perdiendo nada. Y luego cuando se venda esta compañía, si generé valor, pues me va a tocar el 30% de la utilidad. También después de un retorno preferente, pero a veces hay catch-up. Pero entonces, si tú compraste un negocio en 100 y lo vendiste en 200, pues aspiras a llevarte 60, ¿no? Que sería el 30%, perdón, en 300 aspiras a llevarte 60, que sería el 30% de los 200 que generaste de valor. Y ha sido un vehículo que ha generado mucho dinero para los inversionistas y mucho dinero para los emprendedores. O sea, ha habido payouts muy, muy grandes para los emprendedores. Entonces yo en lo personal, pues creo que es un vehículo extraordinario que te permite como emprendedor tener total autonomía, hacerte un negocio, tener un impacto enorme en la gente que está en el negocio, por así que tener mentores, porque los inversionistas se meten al consejo, entonces el emprendedor se rodea pues, de una red de apoyo que le es muy valiosa y además pues te permite hacer un patrimonio muy importante, ¿no? Entonces a mí en lo personal me encanta, es un placer trabajar con los emprendedores porque son gente sumamente inteligente, echada para adelante, humilde, pero con ganas de hacer una diferencia. Y entonces, y también los inversionistas, ¿no? Y se ha vuelto como, ya ves que la cultura se retroalimenta Sí. y se ha vuelto como que esa cultura se ha perpetuado en los search funds, entonces sí hay mucho de esto de gente que pues queremos hacer una diferencia, pero que además siempre todos muy éticos, mucha humildad en la industria
y muchas ganas también de ayudar al que sigue, ¿no? Porque como nosotros todos hemos sido beneficiarios de esa comunidad, de que le levantes el teléfono a alguien y el que sea de los que están ahí te trata de dar el mejor consejo posible, pues cuando viene alguien más hay que hacer lo mismo, ¿no? Y eso, pues así que pasa como el de pay it forward, que se vuelve algo que se perpetúa. Sí, pues yo creo que esa parte es fundamental, sin duda, ¿no? Y creo que eso da pie al fondo de fondos, en fin, que lanzaron junto con Santiago, Jaime y tú, y bueno, todo lo que están haciendo ya de manera activa. Pero quería hacer un par de reflexiones de lo que dices. Una de las críticas más grandes que yo siempre había escuchado del modelo de los search funds era justo este capital que tú le das a los emprendedores por buscar, ¿no? Como que parecía que la prima de la opción, ¿no? Haciendo la analogía de los derivados era muy cara, pero ahora que lo pones ya con las estadísticas y sobre todo teniendo un portafolio de empresas, creo que hace todo el sentido del mundo. Mi duda también va en referencia a las empresas que compran, porque pareciera que por el perfil de crecimiento y por la evaluación, pues no debiera de ser pues algo interesante vender para los accionistas, dueños del negocio en ese instante. Pero probablemente también tenga que ver, no sé si con el tamaño de la empresa, con el perfil de la empresa, no sé si sean empresas que tiendan a tener socios, controladores, fundadores, directores generales que sean tal vez más grandes y que estén buscando un evento de liquidez. Entonces, me gustaría ver si nos pudieras indagar un poquito más en el perfil de las empresas que por lo general estos emprendedores compran y después, inclusive que nos pudieras platicar tu experiencia en Bomi, que creo que es como muy representativa y desde mi punto de vista, pues, en fin, el Search Funds, no sé si fuiste el primero o de los primeros aquí que lo hicieron en México, pero es algo relativamente nuevo y creo que sin duda, pues, fue un parteaguas y es una gran historia de éxito lo que pudiste construir ahí. Entonces, que nos pudieras contestar esas dos preguntas. Una es cuál es el perfil de las empresas que están dispuestas a vender y digo, más allá de la química que pueda tener el emprendedor con el director, cuáles son los factores como para que se den este tipo de transacciones. Inclusive, me parece que tal vez México sea un mercado mucho más atractivo que tal vez Estados Unidos, ¿no? Por el nivel, pues no sé, de informalidad y de empresas familiares que existen en el país contra lo que existe en Estados Unidos. Y la segunda, que nos platiques un poquito más de Bomi y de tu experiencia Sí, personal. sí, mira, el primer Search Fund de México lo hicieron Augusto Álvarez y José Luis Orozco, que además son muy buenos amigos y los admiro mucho y en su momento a nosotros nos ayudaron a cambio de nada, muchas horas nos dedicaron, ¿no? Estábamos bien, güeyes, y nos ayudaron muchísimo. Entonces, pues ellos lo habían hecho un año antes y la verdad es que nos ayudaron en dos sentidos. Uno, práctico, o sea, de verdad sentarse con nosotros a compartirnos todo su material, pero además decirnos, oye, es por acá, habla con este abogado, o sea, cosas muy prácticas. Y otro aspiracional, ¿no? O sea, que yo creo que es un tema fundamental tener role models de poder decir, oye, pues si ellos lo hicieron, yo también puedo. Y para nosotros, Augusto y José Luis, y creo que ellos son los que realmente tienen ese mérito en México, fueron los primeros que se creyeron que sí podían hacer un search on en México y lo hicieron, y a nosotros se nos hizo mucho más fácil ser los segundos que se aventaban al agua, ¿no? Entonces ellos fueron los que tienen ese mérito. La parte de qué empresas buscamos, la pregunta de por qué venden es siempre una excelente pregunta y es una pregunta que no puedes dejar de hacer nunca, ¿no? Porque el día que creas que tú le estás comprando a alguien porque eres más inteligente que él o ella, estás cometiendo un error, ¿no? Entonces la pregunta siempre es, oye, okay, ¿por qué vende el vendedor? Y esa es de cajón, la hacemos siempre y casi siempre nos reunimos con los vendedores para entender un poquito más, pues cuál es la historia y por qué están vendiendo el negocio, ¿no? Las peores inversiones han sido aquellas donde decimos, no, pues le estamos comprando barato a alguien porque es poco sofisticado. Eso no pasa. Cuando la gente ha sido exitosa, es inteligente, a menos de que hagan algo chueco, ¿no? Pero cuando la gente ha hecho un negocio bien hecho, pues tiene talento. Entonces, la de por qué venden es siempre una buena pregunta. Nosotros tenemos un criterio muy básico para encontrar negocios. Como decía Jaime, es simple, pero no es fácil, ¿no? Y es una diferencia muy importante. Es simple porque tiene pocos componentes. Entonces ya hay un playbook. Y el playbook es el siguiente. Tiene que tener venta recurrente arriba del 60%. Y venta recurrente me refiero a clientes a los cuales les facturas mes con mes. El caso de Bomi, para ir haciendo la analogía, el link,
Bomi tenía contratos de 3 a 5 años con empresas farmacéuticas. Entonces tú les administras la logística, eres su brazo logístico y cada mes les facturas por servicios logísticos, pero tienes un contrato por el cual tu cliente va a estar ahí entre 3 y 5 años y luego irás renovando, ojalá y vas pudiendo renovar, ¿no? Entonces, venta recurrente es uno de los elementos del criterio. El segundo elemento es que tenga un alto retorno sobre el capital invertido. Y para eso nosotros usamos una formulita que correlaciona la generación de flujo con el activo fijo y el capital de trabajo que utiliza el negocio. Entonces, realmente es entender, oye, pues, ¿qué tan bueno es este negocio para generar dinero con el dinero que utiliza? Entonces, ¿qué tanto rendimiento da con el dinero que le metes? Y el dinero se lo metes en activo fijo y capital del trabajo. Entonces, ese es otro elemento del criterio. Y el tercero, que parece que es más importante de lo que pensábamos, es el crecimiento. ¿Qué tanto viene creciendo el negocio? Entonces, cuando los negocios vienen creciendo muy bien, la verdad es que son mucho mejores inversiones que cuando no vienen creciendo tan bien. Y cuando la industria y el negocio vienen creciendo es aún mejor. Entonces, esas tres cosas buscamos nosotros. Crecimiento, alto retorno sobre capital invertido y venta recurrente. La venta recurrente, además de ayudarte para que el CEO o la CEO que van a ser por primera vez directores generales tengan cierto colchón, porque no tienen que estar llenando la cubeta comercial año con año, sino que la cubeta ya sale que al 80%, 90% llena cada año, dependiendo de qué tanta retención de clientes tengas. Entonces, eso permite que se puedan enfocar en lo importante y no nada más en lo comercial. Y la otra es que a veces te permite financiar el negocio con deuda. Porque como estos negocios tienen poco activo fijo, muchas veces se te hace difícil conseguirles deuda bancaria. Si tienes contratos de largo plazo con clientes AAA, sí puedes ir con un banco y descontarlos, o factorajes o algunas otras cosas. Entonces te permite ser un poco más eficiente en tu estructura de capital. Esos tres componentes son los más importantes para nosotros para comprar un negocio. Adicional a eso nos fijamos en la evaluación, pero nunca estamos pensando eh, pues, que comprar barato sea indispensable. Sí queremos comprar al mejor valor posible porque bien comprado es la mitad vendido. Entonces sí ponemos atención a qué múltiplo se está pagando. Otra cosa es por qué vende el vendedor, muy, sumamente importante. Y otro tema que también nos fijamos, pues es un poco en cuáles son las oportunidades de salir en un futuro, ¿no? Eh, Eso se vuelve menos relevante porque cuando los negocios están generando flujo, pues si te tienes que quedar con un negocio que genera mucho flujo, pues te quedas ahí y continúas recuperando tu inversión vía dividendos. Pero sí también nos fijamos en las posibilidades de salida. Eh, y un tema más que hace rato decías México, Estados Unidos, lo demás. En cuanto al crecimiento, uno de los temas bien importantes para entender el crecimiento actual y futuro del negocio es el tamaño del mercado. Entonces, lo que sí tiene Estados Unidos es que los tamaños de mercado son desproporcionales cuando lo ves contra México. O sea, el tamaño de los mercados en Estados Unidos es una locura. Y en México a veces se hace difícil, o en América Latina, encontrar mercados tan grandes, ¿no? Nosotros, hay ahora, que después saldrá, pero bueno, ahora estamos usando una métrica que Will Thorndike, que es uno de nuestros socios y una persona a la cual hemos aprendido muchísimo, utiliza, que le llama Power Ratio. Y su Power Ratio correlaciona el crecimiento del EBITDA con el múltiplo que estás pagando. Entonces, no es otra cosa más que decir, oye, ¿cuánto está creciendo el EBITDA como porcentaje? Si fuera 20, lo pones 20 y ese lo divides entre el múltiplo que estás pagando de ese EBITDA. Eso te da un número y buscas que sea mayor a 3. Eh, entonces, lo que te quiero decir es, el crecimiento y la evaluación sí se vuelven muy importantes para calcular ese número y ese número, además del retorno sobre capital invertido, son los dos que más ponderamos nosotros para tomar la decisión de invertir. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, ya está el playbook. O sea, si tú eres un emprendedor y quieres comprar un negocio, pues nada más encuentra un negocio que tenga esas características y ya está. No está fácil, pero Sí. lo que sí nos permite a nosotros, pues es como tener mucha claridad. Tenemos un scorecard para calificar tanto a los emprendedores como a las empresas. Y cuando calificamos a las empresas, pues usamos este criterio que te acabo de escribir. Entonces, lo que para mí es muy valioso de este criterio es que sí nos permite que los emprendedores o emprendedoras no pierdan tiempo
en negocios que no van a llegar a ningún lado. Si no están en ese criterio, de verdad no pierdas tiempo platicando con el vendedor, no pierdas tiempo explorando más la compañía, porque pues no es un negocio elite, no es un negocio que te va a generar los retornos que tú quisieras, entonces pues mejor dale a la siguiente. Y el recurso más escaso que tienen los searchers, que son estos emprendedores en el tiempo en el que están buscando un negocio, es el tiempo, porque en 2 años se les acabó y 2 años parece mucho, pero pues para cerrar un deal te vas a tardar 6, 8 meses a partir de que lo encuentres, ¿no? Entonces tienes que encontrar un deal, pues si quieres a los 16, 18 meses de haber arrancado tu búsqueda máximo, ¿no? Entonces el tiempo es corto. Y un criterio así de claro, pues te permite ser mucho más eficiente con el uso de tu tiempo. El otro día que vino Rodrigo Herrera a un evento de nosotros y platicábamos de esto, decía, no, pues o sea, sí está sencillo, pero es lo mismo Sí, más no como la fácil, ¿no? receta, es lo mismo como la receta de estar saludable, come bien y hace ejercicio. Pues está bien, o sea, la receta ahí está Sí. bien fácil. Ahora, quienes la seguimos, pues ya se empieza a poner más complicado, ¿no? Pero está ahí. Y así estamos con los search engines. Ya llegamos a ese punto donde ya sabemos cuál es el equivalente a comer bien, hacer ejercicio, y no consumir drogas, ¿no? Ahora vamos a ver quiénes son los buenos. Exacto. No, pues a ver, en fin, ha estado buenísimo todo cómo has llevado la conversación y me queda claro que por retornos de capital, pues pareciera ser una de las industrias o la industria que mejores retornos ha tenido, sobre todo pues en el periodo, que no es mucho, pero de observación que existe. En fin, ¿no? Lo que ustedes pueden aportar también como fondo de fondos de cara a los emprendedores, de cara a los inversionistas. Pero me gustaría que nos platicaras, o sea, yo lo puedo intuir, ¿no? Por todo lo que has ido platicando, pero ¿cuál es la propuesta de valor de ustedes como grupo para los searchers y también para sus inversionistas? O sea, que nos puedas platicar un poquito de esos dos lados, ¿no? Yo creo que hay muchos efectos de red y creo que hay muchos círculos virtuosos que se generan, pero que nos lo digas como tangiblemente. Sí, pues mira, o sea, lo primero que me parece bien importante es que nosotros no nos consideramos un fondo de fondos como serían los fondos de private equity por la Bueno, siguiente claro. razón. Nosotros no hay un layer de carry o sea, no hay un layer de carry, si lo quieres ver así, entre nosotros y la inversión. El emprendedor lo que se lleva como carry y se llama search fund, y entonces sí se invita a pensar que somos un fondo de fondos, pero el emprendedor la compensación que se lleva es como si le dieras un equity pool. Entonces, Ya. un No private está, no hay equity doble, sí, si no hay doble, ¿no? O sea, un private no equity hay le doble. daría un equity pool a un emprendedor o a un director general y entonces sí ahí está el private equity y hay fondos que invierten en fondos de private equity y esos son fondos de fondos. Nosotros vemos que aquí hay un layer menos, entonces nosotros realmente estamos invirtiendo directo en el emprendedor. Correcto. Eh, Ahora, nuestra propuesta de valor, pues como tú dices, tiene que ser para dos partes principalmente, ¿no? Para los emprendedores, sobre todo para ellos, y la otra para nuestros inversionistas. Entonces voy a empezar por la fácil, que es para los inversionistas. Para los inversionistas lo que hacemos nosotros es construirles un portafolio de negocios extraordinarios administrados por gente sumamente talentosa, rodeada por un grupo de mentores. Eh, y, y, bueno, pues que ha tenido estos retornos históricos y que esperamos que esos retornos continúen. Ahora, ¿cómo logramos qué tenemos que hacer pues para que esto se dé para nuestros LPs, que son nuestros inversionistas? Tiene que ver con dos cosas. Una, atraer a los mejores emprendedores, o sea, que nos permitan invertir con ellos o ellas. Y la otra, generarles valor una vez que ya invertimos en sus search funds, ¿no? Entonces, para eso, que esta es la parte más rica de lo que hacemos, pues tenemos que atraer a estos emprendedores o emprendedoras que son los de mejor calidad, si quieres calificarlo así, ¿no? Pero los que más potencial tienen. Hoy en día lo que sí ha pasado con este asset class, pues es que como todos los asset class que generan mucho retorno, hay muchísimo dinero, hay muchísima liquidez. Entonces, hoy está inundado de dinero el mercado. Y entonces lo que hay que hacer es diferenciarse para que los buenos emprendedores te inviten. Y pasa un poco como con la industria de venture capital, ¿no? Donde de repente pues hay N venture capitals, pero solamente, más bien, los buenos tienen Sí, un first capturan todo look, el retorno. pues Claro, tienen captura todo el retorno y por dos cosas, porque sí son mejores tal vez, pero también porque tienen un first look a los mejores deals, ¿no? O sea, si tú tienes claro. un buen deal,
vas a ir con ellos antes que con los demás. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es ser uno de esos jugadores que tienen first looks. Y para eso estamos muy, muy vinculados a las universidades de Estados Unidos y alguna en Europa, o sea, sobre todo al IES en Europa, y al IE, pero nosotros como lo hacemos es, estamos muy pegados tanto a los profesores como a los alumnos, entonces sí hacemos mucha labor de estar los yendo a visitar, de platicar con ellos desde el inicio. Yo voy a una clase a Stanford, voy a una clase a Harvard. Uno de los profesores de Stanford es uno de nuestros socios. Y entonces, bueno, se hace toda esa labor de estar presentes, de estar ahí. Tenemos interns, tanto de Harvard como de Stanford, que trabajan con nosotros. Pero todo eso no sirve de nada si después que nos dejan invertir con ellos, pues no les agregamos valor ya que estamos invertidos, ¿verdad? Esa es la hora de la Claro. verdad, porque todo lo demás pues son puras palabras y lo que sí hacemos es tener el foro para poder prometer y prometer, pero donde realmente se ve si agregamos valor es cuando ya estamos invertidos. Y para eso lo que nosotros hacemos es que tenemos ciertas políticas que en los consejos donde estamos, porque sí participamos en muchos consejos, tratamos de ser siempre el consejero más influyente. Entonces, si vamos a estar ahí metidos, tenemos que de verdad agregarle mucho valor a nuestros emprendedores y eso es lo que es nuestra reputación. Afortunadamente es una comunidad relativamente pequeña porque cualquiera que vaya a hacer un search on va a buscar a otros que ya hicieron search ons y casi todos nos conocemos. Entonces, nuestra reputación viene de crearle valor al emprendedor y también al mismo tiempo de representar a otros inversionistas, de ver que la obligación fiduciaria de esa inversión se cumpla con los otros inversionistas. Y como también los inversionistas search funds, ya que son portafolios y que compartimos inversiones, a diferencia de otras industrias donde en private equity tú quieres que el deal sea tuyo y que nadie más se vaya a enterar que lo estás haciendo porque si no te lo van a robar. Y no es que aquí como todas son sindicadas, pues más bien los otros inversionistas muchas veces nos hablan y nos dicen, oye, está esta oportunidad, se ve buenísima, yo le voy a entrar, ojalá y le entres tú también. Entonces, Ya. es una dinámica bastante distinta a la de private equity que en venture capital pasa un poquito más que en private equity, donde algunos VCs sí coinvierten con otros VCs. Aquí la coinversión es por definición y la verdad es que eso también vale, ¿no? Porque nuestra reputación importa tanto con los emprendedores, para que los que van a venir quieran hablar con nosotros, como con los otros inversionistas, para que cuando esos inversionistas estén en alguna inversión, les guste que nosotros seamos coinversionistas de ellos, ¿no? Entonces, es una industria muy meritocrática, llevamos pues, desde el 2009 metidos en esta industria y sí le hemos dedicado muchas, muchas horas a construir estas relaciones y sobre todo a hacer el trabajo que se requiere pues, para crear valor y tenemos la perspectiva de ser operadores, ¿no? Que yo creo que eso sí importa cuando vas a ser por primera vez un CEO porque hay cosas que inversionistas que tienen pattern recognition y que han estado en diferentes inversiones te entienden, pero hay otras que es más fácil que te entienda alguien que ha operado, que ha estado enfrente de un proveedor, que ha tenido que despedir a alguien, que ha estado enfrente de un cliente en una negociación difícil. A mí me ha tocado ser CEO tanto de BOMI, que ya no platicamos tanto, pero de BOMI, como de Laboratorio Médico Polanco. Entonces, esas dos experiencias creo que suman a lo que les podemos aportar a los emprendedores. Y la otra es que tenemos una conciencia muy clara de que nosotros somos buenos para aportar valor en cierta etapa del negocio. De ninguna manera creemos que somos el consejero ideal para toda la vida de la inversión, porque muchas veces, y sobre todo en ciertas industrias, las empresas conforme van creciendo tienen necesidades de consejeros más específicos de industria. O sea, al principio los temas que enfrenta un emprendedor son más de general management, de decir, oye, ¿cómo contrato? ¿Cómo compenso? ¿Tengo que despedir a alguien? ¿Cómo negocio con un cliente? Esas como financio la operación, o sea, en esas sí tenemos experiencia y podemos dar algunos consejos. En las otras, cuando ya se vuelven más técnicas y entonces sí, ya si es una arrendadora, que nos pasó con una arrendadora que teníamos, pues ya es un poco más difícil que yo les aporte algo en cómo califican el riesgo de un cliente, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es siempre en nuestros consejos en los que nos subimos, comprometernos a 2 años y cada 2 años revisar si seguimos siendo el que realmente le aporta valor al emprendedor, porque si no, o emprendedora, porque si no, pues de una vez nos cambiamos a otra inversión, ¿no? ¿Para qué estamos desperdiciando ancho de banda ahí si hay alguien que lo pueda hacer mejor? Tenemos cero
interés en estar pegados ahí a una posición de board en el largo plazo. Entonces, creo que esa es la forma, ¿no? O sea, estar cerquita de los emprendedores y sobre todo hacer una diferencia positiva. Nosotros rápido el consejo, como pensamos de los consejos que nosotros trabajamos para el emprendedor o la emprendedora y nosotros, nuestra chamba es sumarles. Pues está espectacular, Mario. Yo siempre pues he visto con mucha curiosidad toda esta industria y en fin, les he seguido el paso. San Prestoifer también es alguien con el que colaboré en su momento en GBM, alguien a quien admiro mucho, creo que ha tenido una carrera también espectacular. Jaime, tú, El Diablo, en fin, todo el grupo que han armado. Eh, Creo que sin duda han sido pioneros y lo que me parece más relevante de esto es que pues muchas veces es un poco ir inventando el hilo negro, ¿no? En este sentido, pues mucho de esto no se conocía, como tú dices, desde el punto de vista, como viéndolo de primeros principios, de los riesgos que existe para un emprendedor, eliminar el riesgo del modelo de negocio, pues es algo verdaderamente genial, ¿no? Después el poder estandarizar pues un playbook que te permita tener un portafolio de emprendedores que ya en sí van a traer un filtro, que son las universidades, que es un filtro pues muy bueno, eh, pues te permite ir pues un poco garantizando los retornos y el éxito, ¿no? Que al final yo siempre digo que los outsized returns probablemente vengan por asimetrías, ¿no? Que existen en los mercados por acceso, información, etcétera, ¿no? Y creo que lo que están haciendo, sin lugar a dudas, tiene muchas de esas características y estoy convencido de que van a tener grandes retornos por el perfil y lo que han hecho y construido y la calidad humana y profesional que tienen todos ustedes y también la red que están haciendo tanto de inversionistas como de emprendedores. Ahora, por último, pues ¿cómo los puede buscar tanto emprendedores que quieran echar a andar esto como inversionistas? Sé que andan levantando un nuevo fondo. Entonces, ¿dónde los pueden buscar y dónde pueden encontrar más información? Sí, pues mira, nosotros tenemos la página de internet, la de cerralbocapital.com, que ahora vamos a cambiarla por cerralbo.com nada más, porque la parte de capital parece demasiado un fondo y nosotros operamos más como un family office, la verdad. Okay. Entonces, a través de la página de internet, mi LinkedIn, y bueno, sí, yo creo que así, LinkedIn y la página de internet. Un tema que tocaste ahí es la suerte que hemos tenido de la gente que nos hemos rodeado. O sea, nada más no quisiera dejarlo pasar. Tanto Jaime como Santiago, pues son gente a la que yo admiro profundamente y que además es un gusto trabajar con ellos. Y si bien es cierto que hay una afinidad natural, que es un placer, también hemos dedicado tiempo pues al tema cultural entre nosotros, ¿no? Y a ser conscientes de que estamos en una sociedad y una sociedad de iguales, y las sociedades de iguales tienen una Sus complejidad adicional, caveats, ¿no? Pues claro. sí, porque, o sea, pero entonces tenemos un decálogo que te voy a compartir que está Ujú. padre de la cultura de nuestro fondo y tiene cosas, algunos principios como public praise, private candor, de decir, oye, si tú tienes un tema, lo platicamos en lo privado, si tomamos una decisión es de todos, no se vale señalar para atrás, o sea, cositas así muy puntuales que son de verdad la cultura que queremos para hacer algo. Y pues hoy en día que somos nada más nosotros tres y compartimos esta oficina y los tres estamos aquí metidos, la comunicación fluye y la cultura es muy sencilla. El día de mañana, y es uno de los retos, cuando crezcamos el equipo, pues tenemos que ver cómo hacemos para adaptar eso, ¿no? O sea, Jaime y yo somos primos hermanos y nos conocemos de toda la vida y fue muy fácil la sociedad. Después vino Santi y tuvimos de verdad la suerte de que pues una persona con la que tenemos toda la afinidad y además sumamente talentoso y digo, tú lo conoces, es un placer interactuar con él y además es bueno para hacer relaciones hasta con las piedras, Así. relaciones, no relaciones transaccionales, sino relaciones de De verdad largo plazo, profundas, claro, sí. totalmente. Y ese creo que esa es la palabra clave, la que acabas de decir. Para nosotros todo ha sido a largo plazo. Desde que hicimos el Search Fund, dijimos este es un paso en nuestras carreras. Ahora que levantamos el fondo, en el fondo anterior de Cerralbo estaban de socios José Antonio y el Diablo. En este nuevo ya no pudieron estar de socios en el GP porque están muy enfocados en sus labores de FEMSA. Entonces ya no teníamos a esos socios estratégicos y se subieron Will Thorndike y Gerald Risk, que ahora son nuestros socios. Ellos están en GP, son miembros del comité de inversión y están en el advisory board de Cerralbo y ha sido un placer también interactuar con ellos y la relación con José Lealo sigue igual de buena que siempre
pero ahora tenemos la suerte de tener esta visión de estas dos personas que de verdad son gente que pagaríamos por tener alrededor y tenemos la suerte de trabajar con ellos. Pues poca madre, Mario. Mándame, por favor, el decálogo, Sí, te lo mando. lo Es muy sencillo, adjunto. No, pero siempre, creo que siempre es una gran framework para tener presente. Yo creo mucho en poder replicar estos principios. Pues al final del día lo que haces cuando generas una cultura es un poco exponer esos principios y valores que te han funcionado en tu vida, pues de manera general para poder pues potencializar a la gente que está alrededor, ¿no? Y tener como ciertas normas y comportamientos que permitan que la empresa o el proyecto, como sea, vaya creciendo, ¿no? La familia inclusive. Entonces, pues siempre he admirado mucho el que la gente se tome el tiempo para de verdad pensar intencionalmente qué es lo que quiere hacer en el futuro, y creo que muchas veces está representado en este tipo de esfuerzos. Entonces siempre lo festejo y creo que va a ser también un gran indicador para toda la audiencia. Mario, Sí, pues la verdad es que la plática ha estado espectacular. Ahora ya no, quiero muchas pasar a la gracias. parte de preguntas rápidas y no quitarte mucho tiempo. Sí. Y empezaré por preguntarte, y me da mucha curiosidad esta respuesta, pero ¿cuál es tu libro favorito? Porque has mencionado varios, pero si tuvieras que coger uno que probablemente haya cambiado mucho tu manera de ver el mundo, ¿cuál crees que haya sido? Creo que lo dije con el oso, pero a mí el que más diferencia me hizo fue el de uno de Dale Carnegie que se llama How to Win Friends and Influence People. Y me hizo una diferencia enorme en mis relaciones interpersonales y en cómo interactuar con terceros. Y hablábamos al principio en estas interacciones en Médica Sur de entender que la otra persona pues tiene su manera de ver las cosas y que es igual de válida que la tuya, y cómo gestionar eso para llegar al mejor resultado para todos. A mí me cambió en ese sentido y me cambió para todos lados, ¿no? O sea, desde saberme el nombre de la persona que veo todos los días que entro a comando a hacer ejercicio y saber cómo se llama la persona que está limpiando los vidrios afuera. O sea, como el darle relevancia a estas relaciones personales y ver a una persona, no sé si ya viste la película nueva de Avatar, pero este concepto de I see Sí, you, o sea, sí, sí. Sí. esa parte, a mí ese libro, que no necesariamente a todo mundo le despertará lo mismo, a mí me despertó mucho eso, ¿no? Entonces se me hizo una diferencia enorme. Lo recomiendo muchísimo, creo que se escribió en 1936, entonces que siga vigente hoy ya es mérito suficiente como para echarle una leída. Claro, pero son estos primeros principios, ¿no? Son cosas que se hacen la diferencia. Y ya en el mundo en el que vivimos, con tantas distracciones, pues el tema de la presencia, no haciendo referencia a la película de Avatar, es algo verdaderamente único y especial. O sea, en qué momentos podemos estar presentes como para de verdad conectar y siquiera saber el nombre de las personas que están a nuestro alrededor. Es impresionante. En fin, yo creo que Sí. es un gran libro, tuve la oportunidad de leerlo. Yo creo que la capacidad de relacionarte con las personas probablemente sea pues lo más importante que tenemos como especie, o sea, ese nivel, ¿no? Por ejemplo, tiene un concepto que te dice que la única manera de ganar un argumento o una discusión es no tenerla, porque tú nunca vas a Ya, convencer al otro, porque cuando empiezas a discutir con alguien, la otra persona, mientras que piensa qué argumentos te va a dar, piensa cómo te convencería a ti. Y cómo te convencería a ti es como se convencería a sí mismo. Entonces, cada vez se convence más a sí mismo de sus propios argumentos, tratando de construir argumentos para ya, convencerte a ti. Entonces, dice, güey, lo único que van a hacer mientras discuten es separarse más, porque el otro, cada quien está nomás pensando cómo convencer al otro y se va convenciendo más a sí mismo, ¿no? Y eso sí, pues sí, o sea, claro, sucede, mira, sí. qué Pero bueno, interesante. hay A ver, mucha. portafolio de inversiones, Mario, ¿cómo se ve porcentualmente en lo que inviertes? Mira, la verdad es que yo soy malísimo para eso. O sea, yo no hago nada de acciones públicas. Estoy un poquito en el índice, en el S&P, como el 20%, y una parte importante la tengo, de lo que tengo patrimonial, una parte la tengo en cash ahorita, en CETES, y en pesos, que bueno, pues ha sido lo que ha pagado bien. Y yo donde realmente creo que está mi inversión es en mi día a día, en venir a trabajar, en estar con los emprendedores. O sea, ahí es donde yo creo que está mi alfa, ¿no? O sea, y un poco como he visto mi carrera profesional es, he tenido algunos eventos de liquidez que me han generado ciertos recursos. Ese capital es para preservarlo y donde me corro mi riesgo, pues es en lo que hago en el día a día. Soy el PI
en ser algo y soy el pi en las cosas que hacemos nosotros, pero yo creo que pues el alfa se deberá generar en lo que estoy haciendo con mi trabajo, ¿no? Y lo decía el otro día en una entrevista que escuchaba de Warren Buffett que decía que la mejor protección contra la inflación es invertir en ti mismo, ¿no? Y en mejorarte a ti. Dice, porque si eres el mejor doctor, el mejor arquitecto, el mejor psicólogo, la gente siempre va a estar dispuesta, cualquiera que sea la tasa de inflación, a pagar ese precio por tener tus servicios o tu know-how, ¿no? Entonces, pues yo pienso un poco así. En mi portafolio de inversión no soy demasiado activo, también porque creo que esas cosas para hacerlas bien y para ganarle al mercado de verdad tienes que ser extraordinario y además dedicarle muchísimo tiempo, ¿no? Entonces yo un poco más por índices y te digo muy simple ahí, CETES, a lo que sí dedico muchísimo tiempo es al tema fiscal, o sea, a cómo hacer las estructuras fiscales, porque Malone dice que pues el gobierno es tu socio en todo lo que haces y te da un term sheet y hasta en ti negociar el term sheet o no, ¿no? No estoy hablando Sí, de sí, sí, estrategias sí. que no son permitidas, pero lo que sí estoy hablando es de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer Exacto. cosas de manera eficiente, ¿no? O sea, si se me están yendo deducciones, si puedo tener una persona moral en lugar de una persona física, o sea, todo eso sí le dedicamos bastante tiempo. E Claro, porque invertir en ahí, bolsa, por ejemplo, pues o sea, tienes no mucha gente lo ve, pero si inviertes a través de como persona física solo pagas el 10% de capital gains, oye, pues eso es ya una te ganaste belleza. el 20% sin hacer nada. Totalmente. Yo creo que regresando a lo que decías de la fórmula, ¿no? De la vida, que es comer sano, hacer ejercicio y demás. Yo creo que también aplica a los mercados financieros, ¿no? Es invertir en índices y intentar bajarle el costo a todo lo que puedas, ¿no? Desde comisiones hasta el tema fiscal, que como bien dices, pues ahí están las reglas del juego, ¿no? Y como pasó, o ha pasado muchas veces en los deportes, a mí que me gusta mucho el deporte, como los Golden State Warriors cambiaron el juego de básquetbol tirando triples, pues eso había estado siempre en las reglas, ¿no? Y nada Sí, más sí, tuvo sí. que llegar alguien para cambiar eso y que todo fuera eficiente. Yo creo que muchas de las oportunidades que existen para optimizar los portafolios y los patrimonios de las personas están en este tema fiscal y otros muchos que están a la disposición de todos, pero que son conocidos por pocos, ¿no? Pero bueno, en fin, es invertir en largo plazo y stick to the game y simple y optimiza gastos y costos, ¿no? Bueno, y otra vez, ¿no? O sea, hablando de cómo todo ya está dicho, pues si quieres saber cómo invertir, pues Buffett te dice, ¿no? O sea, como que, Bueno, pues, no, o sea, nomás escucha eso ya, y qué te dice, oye, no entren ni salgan, es para estar a largo plazo, también decía la inflación, pues ten un buen producto, si tienes un buen negocio, un buen producto, la gente, y lo hacía en horas laborales convertidas a consumo, entonces te decía, la gente sí va a estar dispuesta a invertir 30 minutos de su tiempo trabajado en comprar una Coca-Cola y su tiempo trabajado siempre va a estar dispuesto a dedicar parte del recurso que usó por trabajar 30 minutos para comprar una Coca-Cola. ¿Qué le pasa a la sí, inflación? No sé, pero siempre va la claro. Coca-Cola, siempre se va a consumir al precio que sea justo. Y se ha mantenido, ¿no? Hasta ahora. Y me parece bien interesante que digo, Buffett siendo también representante de los grandes retornos. Digo, a mí también el que me encanta es su socio Charlie Munger, que acaba de cumplir 99 años. Eso está cabrón. Pero habla de primeros principios, ¿no? Y de sentido común. O sea, en fin, el Poor's Charlie's Almanac, que es un libro buenísimo. En fin, y creo que es eso, es sentido común, es hacer simple lo complejo y seguir las reglas del juego, ¿no? Bueno, Y que perdón hable nomás, de... Sí, dale, dale. ahorita me recordaste, pero el otro libro que de verdad es una joya ahí perdida es el de Padre Rico, Padre Pobre. O sea, es una estupidez de libro, pero si lo sigues al pie de la letra, no hay pierde. O sea, no te puedes equivocar financieramente si sigues padre rico, padre pobre. Y es una estupidez de libro, o sea, es una tontería. Yo tengo un muy buen amigo al que quiero muchísimo, que yo creo que es el caso, sería un ejemplo en el libro de seguir lo que el libro te dice. Y no manches el éxito que ha tenido, tiene N propiedades que renta y le va a tu madre. Y justo este tema de balancear de qué es un activo y qué es un pasivo, ¿no? Ya con eso. Sí, 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 sí. Es toda la diferencia. Hasta Kiyosaki se llama el autor, ¿no? Tiene Sí, sí, unos sí. videos ahí en Instagram en donde te explica el libro en 1 minuto y medio. O sea, sí son reglas muy sencillas, pero muy prácticas que si las sigues de verdad,
llegas al éxito. O sea, me parecen como muy impresionantes. Ese libro, después está otro que se llama Los Cuatro Acuerdos, que no se hayas leído. Sí, Pues también son reglas muy sencillas, ¿no? Me impresionó porque, digo, confirmation bias, pero estaba viendo la serie de Tom Brady, que está buenísima, y Tom Brady dice, es mi libro favorito, y este libro es de un chamán tolteca mexicano, ¿no? Y son cosas simples, como bien decías, pero simples más no sencillas, ¿no? Que esa es la clave, y es seguirlas al pie de la letra. Jaime, por último, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y lo digo en el aspecto más amplio de la palabra. Pues mira, todavía no sé cómo vaya a pagar, pero a la que más ganas le traigo de ver el outcome son mis hijos, ¿no? O sea, creo que es una cosa en la cual pues estás todos los días ahí pegado, las llamadas, las discusiones, todos estos temas de el no te comas, el no hagas, y todas las cosas de disfrutar mucho, ¿no? Pero todo ese tiempo dedicado, el tratar de, pues, educar con el ejemplo, todo lo que conlleva ser papá, creo que es la inversión que a mí en lo personal más me ha interesado en mi vida. La que más me ha dado, así que ya tangiblemente sé, pues fue lo del Search Fund, ¿no? O sea, cuando hicimos la inversión de Bomi, la verdad es que el pago fue muy bueno para los inversionistas y para mí, entonces económicamente esa, la otra espero que salga todavía mejor. Le he dedicado mucho más tiempo y mucho más cabeza a la de ser papá porque es mucho más cabrón que operar un negocio. Sin lugar a dudas, sí, sin lugar a dudas. Pero creo que sin duda va a ser tu mejor inversión, Mario. Sabes que te admiro mucho a ti y a todos tus socios, pero he seguido tu carrera y me da mucho gusto que puedas seguir creando todo lo que te gusta, y estoy convencido de que tus hijos van a ver en ti la gran persona que eres y el gran profesionista. Inspirarás también a muchas personas allá afuera, no nada más a los searchers, tus inversionistas y otros, y espero que este podcast también le ayude y despierte mucho el interés para que muchas personas se animen a invertir, se animen a emprender, porque creo que hay muchísimos retornos. Eres un rockstar del dinero y de la vida. Querido Mario, te agradezco muchísimo tu tiempo y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Flaco, y gracias también a ti por el tiempo que dedicas a esta educación financiera que tanta falta nos hace. Como tú dices, son cosas sencillas y que ojalá que más gente te escuche y las siga, ¿no? Porque es el hacer ejercicio y comer bien. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Mario. Muy bien, bye. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.